¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo les va? Bienvenidos, un placer reencontrarnos como cada viernes aquí en Trabajo Argentino, el espacio para escuchar la voz de los trabajadores y las trabajadoras en la República Argentina. Hoy vamos a hablar de educación. Ya estamos terminando abril y sin embargo no están resueltas las paritarias de muchas de las provincias argentinas, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Neuquén y también en la provincia del Chaco. Se conoció recientemente un informe de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y habla de una caída del salario docente, del 5% en el 2016 y del 10% durante el año pasado, el 2017. Esto en un contexto con dos temas de fondo. Por un lado, la necesidad que plantean los maestros de una paritaria nacional y por otro lado, lo que están reclamando también es la reducción del presupuesto para la educación que influye, por ejemplo, en el programa de compensación salarial, por lo que el 60% de los recursos se lo quedan 5 provincias, las más ricas de las provincias argentinas. De todos estos temas vamos a hablar con Fabián Feldman, que es secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. Te damos la bienvenida. Gracias por venir, Fabián. Gracias por invitarnos. Bueno, una semana muy movida esta para los educadores. Hubo un paro aquí en la ciudad de Buenos Aires, se realizó en la jornada de ayer y siguen adelante con el reclamo, sobre todo de la paritaria nacional. ¿Cómo estás viendo lo que viene ocurriendo en materia de educación en la Argentina? Bueno, nosotros desde el año pasado venimos reclamando la paritaria nacional docente, porque para nosotros es ley, a partir de la Ley Nacional de Educación, de la Ley de Financiamiento Educativo. El año pasado no hubo paritaria nacional y este año el gobierno convocó dentro de un decreto a reuniones de las cuales hemos participado y seguimos participando, que es dentro del marco de la Ley de Financiamiento Educativo. Por supuesto, en cada reunión que hemos tenido, nosotros hemos solicitado, al igual que las organizaciones que nos acompañan, la necesidad de discutir el tema salarial, como lo hace el conjunto de los trabajadores. Es decir, de un salario de 11.070 pesos, consideramos que es insuficiente para los docentes. Bueno, vos recién lo decías, la caída del salario y la falta de posibilidad de discutir lo que debe ganar un trabajador, una trabajadora de la educación. Y sobre ese punto, ¿qué vienen viendo? Digamos que este impacto del que hablan los números, del 5% en la caída, ¿cómo lo viven los maestros en todo el país, siendo que ustedes son una federación que tiene representación a nivel nacional? Bueno, en realidad esto sirve para excusa para que muchos gobiernos, en vez de tomar el planteo que señala el gobierno, hay que discutir paritarias en las jurisdicciones, imitan al gobierno nacional y lo que hacen muchos gobiernos es no discutir paritarias a nivel jurisdiccional, también incumpliendo la Ley Nacional de Educación, porque la Ley Nacional de Educación dice habrá paritarias nacionales y jurisdiccionales. Entonces, los gobiernos provinciales no cumplen con la negociación colectiva, otros sacan aumentos por decreto. En algunas provincias nos sucede que se sientan con algunas organizaciones sindicales y no con otras, es decir, se produce también la discriminación en términos de lo que se habla el tema sindical, cuestión que se desconoce, es decir, en este federalismo
hay una gama de sucesos que nos suceden a lo largo y ancho del territorio nacional. Fabián, y uno piensa que esta atomización que estás describiendo, en definitiva, le quita fuerza al reclamo de los trabajadores docentes en este caso. Por supuesto, porque nosotros cuando nos sentamos en un ámbito nacional a discutir no solo salarios, sino cuestiones que tienen que ver con el trabajo y la educación, y podemos observar y plantear lo que ocurre en cada provincia, y lo podemos hacer el conjunto de las organizaciones sindicales, tiene más fuerza. Claro. Cuando la discusión se da por separado, vos bien lo decís, es aquello del divide y reinará. ¿Cuál es la provincia que ves con mayor dificultad para los maestros? Bueno, hoy una de las provincias que tiene más bajo salario en cuanto a salario básico es la provincia de Buenos Aires. Tiene un salario básico que no llega a los 6.000 pesos. Hay provincias que no se respetan los estatutos, como nos sucede en la provincia de Santiago del Estero. Hay un conflicto muy grande a donde está intervenido ya hace casi 2 años el Consejo de Educación, que era un organismo libre donde votaban los docentes su participación, las juntas de disciplina. En Tucumán no permiten tampoco la elección de los tribunales y juntas de disciplina. Es decir, todo esto que se encarga nuestra confederación en esta oportunidad, que se las agradecemos de difundirlo, por favor, no sucede a través de los medios. Pareciera que todo sucede en la capital y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Y bueno, este es un país con 24 jurisdicciones y hay que recorrerlo todo, así como lo hace nuestra confederación, realizando congresos políticos educativos en forma rotativa. Sí. El año pasado lo hicimos en Chaco, el anterior en Catamarca. ¿Tienen un proyecto de ir al norte del país este año? Estamos por aprobar en la próxima reunión de Consejo Directivo hacer un congreso en la provincia de Salta, donde justamente el tema que estamos por tratar es la educación pública, la defensa de la educación pública de gestión estatal, el papel de los docentes, lugares donde solamente está la escuela pública de gestión estatal, como las escuelas de frontera, las escuelas de isla, porque muchas veces se habla de la escuela privada, de los resultados de excelencia, entre comillas, de la escuela privada, pero la escuela privada no va a ir a la frontera, claro, no va a ir a la isla, porque ahí no es negocio. No es negocio. Claro. Entonces, nosotros justamente en este congreso próximo, que generalmente lo coincidimos ya desde hace algunos años con el Día Mundial del Docente, que es el 5 de octubre, en todo el mundo se celebra el Día Mundial del Docente, nosotros iniciamos nuestro Congreso Político Educativo de la Confederación de Educadores Argentinos. Lo proyectan para la provincia de Salta. A propósito de esto que decíamos de la importancia del federalismo, ¿hay alguna provincia en la que los docentes estén bien? Que estén bien, no hay ninguna provincia, porque realmente el docente no podemos decir que gana y es reconocido como merece. Hay lugares donde podemos decir se reconocen determinadas cuestiones, pero sería injusto decir que en una se... Claro. Porque en realidad hay muchas dificultades para realizar el trabajo docente. El docente muchas veces es estigmatizado, que falta, que no cumple con su horario, y en realidad la tarea docente es muy ardua. No solo se trata de enseñar una currícula, sino de atender problemas sociales que a veces los mismos padres no lo atienden, y a donde se trata es en la escuela. Fabián, ¿y por qué te parece que el gobierno nacional de alguna manera eligió como uno de los blancos para establecer un conflicto y marcarlo claramente como un otro es a los docentes, sobre todo a las agremiaciones de provincia de Buenos Aires? ¿Por qué te parece que se construye políticamente un sujeto conflictivo que es el maestro? Bueno, del maestro a veces se opina, como todo el mundo opina de la selección
nacional, ¿no? Es decir, claro que todos pican un poco claro, ese tema. Pareciera que de como educación, todos fuimos a la escuela, claro. ¿no? Le voy a decir en términos prácticos. Y a veces el que se ve afectado por una situación cotidiana con el que directamente trata, ataca al docente. Pero no es la mayoría. Es decir, muchas veces la escuela es la que contiene. Nosotros decimos, cuando este país estaba en llamas en el año 2001 y había saqueos, la comunidad se sentía refugiada en la escuela. Y fue así que los comedores escolares, que hoy tienen más vigencia porque lamentablemente hay falta de trabajo, funcionan más los comedores, los chicos y la comunidad toda, y es el lugar de encuentro, es el lugar de las fiestas populares. Sí. Así que más allá de los ataques que pueda hacer el gobierno de turno en general, podemos decir que la comunidad defiende la escuela porque la escuela es de todas y todos. Antes de pasar a una entrevista que hicimos, que quiero que compartamos también con todos ustedes, una referencia sobre esto que estás diciendo. En los 90 decíamos, a la escuela se va para comer. ¿Está pasando eso hoy o todavía no en la Argentina? Sí, está pasando, hay crecimientos en los comedores porque hay suspensiones en los puestos de trabajo, sobre todo en el conurbano, y nosotros esto lo habíamos dejado de ver en parte, y es muy digno que nosotros decimos que cada trabajador pueda dar el plato de comida y estar junto con sus hijos a la hora del almuerzo y a la hora de ¿Qué está pasando ha circulado mucho esta semana en redes sociales, fotos inclusive de que a los chicos les toca una fruta y medio sanguchito? Por ahí, en algunos casos, para algunos nenes, es la comida de todo el día. ¿Hay una reducción, lo están notando ustedes, una reducción de los presupuestos y lo que comen los nenes en las escuelas? Sí, ese es el planteo de muchos cooperadores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer la gobernadora iba a anunciar un incremento. Bueno, también crecen los costos para las cooperadoras y para algunos consejos escolares que son los encargados de administrar la comida. Claro. Bueno, te propongo que compartamos una entrevista. Conversó la producción de Trabajo Argentino con Ariel Fisbein, es el director del programa de educación de diálogo interamericano. Están elaborando un documento y un programa, viene a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, y piensan la educación de toda la región y también la de la Argentina. Veamos lo que decía. Lo que encontramos en Argentina y en muchos otros países es que en realidad lo que tenemos es lo que algunas personas llaman una semiprofesión, o casi como que es la diferencia entre ser paraprofesional o un profesional similar a, digamos, a los doctores. Y entendemos que si realmente queremos que la educación mejore, necesitamos que la profesión docente se nos vaya pareciendo más a la profesión de los doctores. Cuando hablamos de meritocracia, lo que estamos hablando es de realmente enfatizar el rendimiento, la calidad, el mérito, de ahí lo de meritocracia. ¿Cuáles son los puntos críticos? Primero, quienes entran a estudiar para ser docentes. Segundo, es la entrada a la carrera, qué es lo que hace falta para ser contratado y habilitado para ser docente. Y en tercer lugar, es la carrera propiamente dicha, es decir, cómo se avanza, cómo se paga, cómo se evalúa, etcétera. Bueno, Fabián, allí lo vemos, un cuestionamiento a, de alguna manera, cómo está pensado el sistema de la carrera docente en el mundo, también en la Argentina, y un concepto que introduce que es el del mérito, para establecer, por ejemplo, aumentos salariales. Bueno, en principio es agraviante el planteo hacia los docentes, que es una semicarrera, porque este es un título profesional que está establecido como carrera docente. Hay estatutos que establecen la carrera docente, el modo de ascenso, del concurso de antecedentes y oposición. Ahora, este planteo de estos señores que giran en el mundo es porque cuando hablan de mérito es la meritocracia, ¿no? Es decir, lo dice claramente, claro, el concepto es la meritocracia. Claro, sin tapujos lo dice. Claro,
Y eso es claramente lo que se planteaba en la década del 90, donde se intentaba suspender los estatutos, suspender la posibilidad de ascensos y antigüedad que establece nuestra profesión docente y que por supuesto nosotros como organización sindical estamos en contra, no porque conspiremos contra esta idea, sino porque los docentes, nosotros siempre decimos, los docentes no podemos hacer todo, pero para producir los cambios se debe consultar a la docencia que tiene la especificidad en el quehacer. Es decir, para cualquier profesión, si nosotros queremos un cambio en la medicina, tenemos que consultar a los médicos. Si queremos cualquier tipo de cambio, a los que están especializados en el tema. Con lo cual, si se quiere buscar un cambio en la educación, hay que hablar con los maestros. Por supuesto. Claro. Y todo este tipo de cambios, donde se trata de avasallar sobre todo los derechos que hemos conquistado a lo largo del tiempo. Es decir, cuando empezamos el programa y hablamos de la paritaria nacional, esta es una conquista de muchos años, por eso la defendemos. Y dentro de esa paritaria nacional, nosotros logramos que los docentes y sus organizaciones sindicales seamos sujetos de derecho en el tema de la formación y capacitación docente. Porque, como decíamos recién, hay escuelas de frontera, hay escuelas rurales, hay escuelas de isla, que inclusive en el gobierno de la provincia de Buenos Aires se han intentado cerrar. Se cerraron, de hecho. Recientemente. Algunas se restablecieron. Y es la comunidad la que nuevamente tuvo que pedir eso. Es porque no se considera ni la voz de la comunidad ni la voz de Interesante lo que decís sobre respetar la voz de cada una de las profesiones o de los trabajos para modificar, en todo caso, una disciplina. Otro tramo de la entrevista a Ariel Fisbein en el que habla del perfil de los docentes. Entonces, el primer punto que yo te planteaba es quienes entran a estudiar la docencia. La pregunta es, por hacerlo muy sencillo, es si los que entran a estudiar la docencia son los alumnos de secundario mejor preparados, con más compromiso, con más rendimiento académico, etcétera, o si ya al entrar a estudiar la docencia es vista como una, digamos, carrera de bajo prestigio que no convoca a los jóvenes con más capacidades. Hay muchos países en los que no tenemos datos, por ejemplo en Argentina no sabemos, pero en los países donde sí hay datos sobre, por ejemplo, cómo les fue en el secundario, cuán buen rendimiento tienen los alumnos que entran a estudiar docencia relativo al resto de los alumnos, lo que muestra es que tienden a ser no los alumnos mejor preparados, sino los peor preparados. Y eso es una de las cosas sobre las cuales muchos países están empezando a trabajar como para cambiar. Claramente ahí Argentina está muy por detrás de donde debiera estar en cuanto a apuntarle a que los jóvenes que entren el estudiar para ser docente, hacerlo como una carrera de prestigio y de rigor. Fisbein pertenece a una organización que se llama Diálogo Interamericano y que proviene de los Estados Unidos. Parece que son los peores alumnos quienes se dedican a la docencia, según su mirada. Claro, sí, por supuesto que nosotros volvemos a decir que es agraviante, que rechazamos debe ser docente el señor que habla sobre educación. Sus dichos y que de ninguna manera se puede aceptar. Hay un ingreso a nuestra carrera docente que está establecida por los estatutos. Y es más, nosotros podemos decir, hay alumnos de secundario que pudo no haber leído bien en la secundaria y hoy son excelentes profesionales médicos, periodistas. Es decir, realmente eso es para estigmatizar, como decíamos recién, al docente, para ponerlo frente a la sociedad en un mal papel y que de ninguna manera se condice con la práctica. La última parte de esta entrevista, un fragmento en el que habla de la carrera docente en sí misma. Veamos. Y el tercer punto, y es quizás el más obvio, es lo que yo te mencionaba de la carrera docente. ¿Qué quiere decir esto? Uno es el que haya un sistema de evaluación de desempeño que pueda ir dándole feedback al docente de cómo está yendo, qué resultados está teniendo frente a los alumnos. Un sistema de feedback y un sistema de apoyo
para ayudar a aquellos docentes que no les está yendo bien. Pero tiene que tener también un esquema de progresión en la profesión que no implique que la única manera de progresar es salir del aula. Eso requiere de poder tener docentes, digamos, de distintos niveles, o que podés progresar frente al aula con mayor jerarquía, obviamente con mayor salario, no simplemente por el paso del tiempo, tuve 10 años, entonces voy a ganar más que uno que tuvo 8 años, sino en función de los resultados que vas obteniendo, de tu desempeño, de tus evaluaciones, del feedback que vas recibiendo, del esfuerzo que mostrás en mejorarte. Bueno, allí estaba, ¿no? Una ONG que viene de los Estados Unidos y que lo que plantea es que los aumentos salariales de los maestros deberían ser no por antigüedad, por el paso del tiempo, sino por un orden de mérito, me imagino difícil de evaluar. Sí, reiteramos que esta es una idea que resalta lo que sucedió en la década de los 90, es resultadista, reitera el tema de la meritocracia, no tiene en cuenta los estatutos. Es más, en la década del 90 decían, el problema de la educación son las organizaciones sindicales y sus estatutos, y hay que eliminarlos. Bueno, nosotros obviamente estamos en contra porque los estatutos son producto de leyes que se han construido a través del tiempo, con lucha, y que hay una obligación, sí, del Estado. Es decir, nosotros no decimos que el docente no debe formarse y capacitarse, pero eso es una obligación del Estado de lograr que sus trabajadores sean cada vez mejor. Por eso nosotros ya en la paritaria nacional habíamos obtenido un programa que se llama Programa Nacional de Formación Docente, a través de un instituto, que es el Instituto Nacional de Formación Docente. Hoy dentro del Ministerio estamos discutiendo en una de las comisiones el tema de la formación docente y recuperar ese programa que se denominó Nuestra Escuela, para que los docentes puedan ser capacitados de forma gratuita. Y permanente, ¿no? Y permanente. Es decir, es como la educación en sí mismo debe ser permanente, ¿no? Claro, claro. Bueno, a propósito, si lo mencionas, hablemos un poco de cómo está en este momento en líneas generales la educación en la República Argentina, con una mirada diferente, no resultadista de lo que está ocurriendo, pero sí en pleno debate en estos días. Por ejemplo, Adriana Puiggrós, muy conocida, por supuesto, una especialista en educación en la República Argentina, sostiene que hay un proceso mundial de mercantilización y de privatización de la educación. Un estudio del Centro de Educación Argentina dice que en el país, entre el 2003 y el 2015, la matrícula de estudiantes en escuelas estatales públicas, las del Estado, cayó un 12% y que en las privadas, en cambio, subió un 27%. En la actualidad, los problemas por la subejecución presupuestaria y por presiones que amenazan el derecho humano básico a la educación es lo que también se está poniendo en juego cuando hablamos de estos temas. ¿Ocurre esto, Fabián, en todo el país? ¿Efectivamente hay un traspaso de la educación pública a la privada de los alumnos y de las familias? Sí, ocurre a nivel mundial, es decir, hay un intento de mercantilizar la educación. Nosotros, como organización nacional, también pertenecemos a una organización que es la Internacional de la Educación y a la Internacional de la Educación para América Latina, donde sostenemos que la educación es un derecho social y que no es mercancía. Y que lo que nosotros tenemos que garantizar es que es ese derecho social. Es decir, como otros derechos que debe tener la población, que es la salud, la justicia, la educación tiene que ser para todas y todos. Por eso defendemos lo público estatal. Y el intento de correr el rol del Estado al sector privado, nosotros lo rechazamos de plano. Ahora, ¿y cómo se le contesta a una familia que lo que siente es, a mí me encantaría mandar a mi hijo a la escuela pública, pero no puedo por distintos motivos, porque o no consigo vacante o porque la escuela pública es de media jornada y necesito una jornada completa, como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la escuela es de media jornada, porque hay demasiados nenes en un aula, porque hay demasiados paros, tengo que ir a trabajar y no tengo posibilidad de sostener un mes de una situación
como esa, digamos, ¿dónde está el nudo que podría desatar un conflicto como este que termina siendo que muchas familias que apostarían por la escuela pública no pueden hacerlo? Bueno, el Estado, a través de la Ley de Educación, tiene el compromiso, y justamente con la Ley de Financiamiento Educativo, de crear escuelas de jornada completa. Eso está incumplido. Y es cierto que nosotros, ni como organización sindical, ni los propios directores de escuelas le pueden dar toda la respuesta que se quiere, pero tiene que haber un Estado que no se corra y asuma el compromiso de dar respuesta a esa familia. Lamentablemente hoy... O sea, sería con más Estado la solución. Más Estado y más inversión por parte del Estado en la educación pública estatal. Por ejemplo, cuando veíamos testimonios como estos que compartíamos de organizaciones, ONG de los Estados Unidos que lo hacen en distintos rubros, en distintos temas en el mundo, recorren América Latina intentando imponer un modo de pensar diferentes cuestiones. Y según lo que nos decía, nos contó la producción, este entrevistado, es que muchas provincias están gustosas de recibir propuestas como estas. ¿Por qué te parece que ocurre algo así y por qué logran tener llegada a funcionarios y tal vez incluso instituciones educativas también? Nosotros creemos que puede haber propuestas que tienen que ver con lo económico. Es decir, tentar a los gobiernos con financiamiento de carácter económico, pero eso compromete el futuro de los chicos y de lo que es el Estado. Es decir, si el Estado es de todos, tiene que haber más gestión estatal. Y si prima lo económico sobre lo social, cada vez va a haber menos cuestiones de carácter público estatal. Fabián, ¿y te parece que efectivamente van a lograr que haya una paritaria nacional en este 2018? Nosotros tenemos que insistir en eso, para eso decirle a nuestras compañeras y compañeros y a nuestras organizaciones, en el caso de la CEA, que no lo va a ver, sería decir negarnos a la lucha. Entonces nosotros en cada reunión que vamos al Ministerio de Educación o al Ministerio de Trabajo y en cada una de las jurisdicciones, bregamos porque haya paritaria nacional y paritaria jurisdiccional. Muchas gracias, Fabián. Quiero aprovechar también para decir que juntos, como organización que integramos la Corriente Federal de los Trabajadores, este 1 de mayo, con sentido federal, vamos a estar en Concepción del Uruguay celebrando el Día del Trabajador. Del trabajador y de la trabajadora en la Argentina, es verdad. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. También a ustedes, muchas gracias por haber estado ahí. Nos encontramos la semana que viene. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.